la termodinámica de soluciones. Hago un repaso muy rápido de lo que vimos ayer para ponernos nuevamente en tema. Recuerden que, primero, cuando uno tiene un sistema formado por más de un componente, empiezan a aparecer nuevos grados de libertad, más grados de libertad. En el caso particular de un sistema formado por dos componentes, nos aparece un grado de libertad más. Es decir, si para sistemas de un solo componente, que habíamos analizado en la primera parte del curso, nosotros teníamos, para una sola fase, teníamos 2 grados de libertad, comúnmente expresados como las variables presión y temperatura. Ahora nos aparece un tercer grado de libertad, donde la variable más común que se utiliza para definir este grado de libertad es la composición. Luego discutimos de cómo vamos nosotros a asumir el proceso de mezclado. Yo les dije que el proceso de mezclado nosotros lo representamos de este modo. Los componentes puros a la misma temperatura y presión y en el mismo estado de agregación de la mezcla. De manera tal que este cambio en la propiedad que se produce, en cualquier propiedad extensiva, solo tiene que ver con el cambio en la propiedad debido al proceso de mezclado y no a otro tipo de cambio. Por ejemplo, acá no hay ningún cambio de temperatura, no hay ningún cambio de presión, no hay ningún cambio en el estado de agregación, en el tipo de fase, nada de eso. Solamente el cambio que se produce es debido al proceso de mezclado. Y los efectos que intervienen en ese cambio principalmente tenían que ver justamente con lo que hemos discutido ayer, que está relacionado con las diferencias en el tipo de interacciones intermoleculares que aparecen en la mezcla y que en los componentes puros no estaban presentes. Decíamos, en el componente 1 puro las interacciones son 1-1. ¿A qué me refiero con 1-1? Bueno, la interacción de una molécula del componente 1 con otra molécula del componente 1. Esa es una interacción 1-1. Lo mismo en el componente 2. En el componente 2 solamente tengo interacciones 2 con 2. Ahora bien, en la mezcla tengo interacciones 1-1 de una molécula del componente 1 con otra del componente 1, 2-2, pero también me aparecen interacciones 1-2. Bueno, ese nuevo tipo de interacciones que aparecen en la mezcla y que no estaban en los componentes puros, comúnmente hace o produce un cambio en las propiedades extensivas de la solución, las propiedades de la solución. Eso hace que, en general, el volumen de la mezcla, en este caso lo estoy refiriendo al volumen como ejemplo, pero para el resto vale para el resto de las propiedades extensivas, el volumen de la mezcla sea distinto al volumen total antes de mezclarse el sistema. Llamaba ya acá volumen asterisco. Y esa diferencia está medida por este delta de volumen de mezcla, de mezclado, debido al proceso de mezclado. Muy bien, fíjense que si yo estoy analizando la propiedad entropía, ahora tengo este cambio en la entropía debido al proceso de mezclado, tiene dos efectos. Hay dos efectos que hacen o que producen un delta, un cambio en la entropía debido al proceso de mezclado. Uno, el mismo que este, es decir, las nuevas interacciones intermoleculares que aparecen en la mezcla y que no estaban presentes en los componentes puros. Y la segunda tiene que ver con que justamente durante el proceso de mezclado aumenta el desorden de mi sistema. El sistema total, digo, como suma de los dos componentes, antes de mezclarse, era un sistema más ordenado, entre comillas, digamos, que lo que es el sistema después del mezclado. Acá hay más desorden. Eso produce un aumento de entropía durante el proceso de mezclado. Entonces, si yo estoy analizando la propiedad entropía, tengo dos efectos que hacen cambiar la entropía debido al proceso de mezclado. Las interacciones y el desorden. Lo mismo es válido para todas aquellas propiedades que dependen de la entropía, como la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz. Eso se los mostraba por aquí, se los aclaraba aquí. Bien, luego definimos una nueva propiedad que llamamos propiedades molares parciales. En este caso, aquí está representada para el volumen. Entonces, decíamos que la propiedad molar parcial lo que mide es cómo contribuye, digamos, cada componente en la mezcla por mol, por unidad de mol, digamos, a la propiedad total de la mezcla. A ver, voy de vuelta. ¿Cómo contribuye? Por ejemplo, el componente I
al volumen de la mezcla por unidad de mol, cuando yo justamente modifico el número de moles de ese componente a temperatura, presión y manteniendo todo el resto de moles de los otros componentes constantes. Bien, eso definimos de ese modo la propiedad molar parcial. Es decir, el aporte de cada componente en la mezcla a la propiedad total. Muy bien, y después veíamos que las propiedades molares parciales cumplen con dos propiedades a su vez. Una de ellas era la relación de aditividad de propiedades molares parciales, que me dice que cualquier propiedad de la mezcla puede expresarse como la sumatoria del número de moles de cada componente por la propiedad molar parcial de ese componente. Bien, y la segunda de las propiedades molares parciales es la relación o la ecuación de Gibbs-Tuchel. Lo que me muestra es que las propiedades molares parciales no son independientes, sino que están mutuamente relacionadas a través de esta expresión. Muy bien, bueno. Finalmente veíamos bueno, que todas las mismas relaciones que hemos visto para las propiedades extensivas en termodinámica hasta este momento también son válidas en términos de propiedades molares parciales. Cualquier relación que yo haya expresado entre variables extensivas también es válida entre propiedades molares parciales. Y había terminado la clase de ayer, justamente, esperen un minutito que están pidiendo un ingreso. Entonces, había terminado la clase de ayer justamente demostrando cuánto valía el delta, el cambio en la propiedad debido al proceso de mezclado. Y entonces veíamos que el cambio en la propiedad debido al proceso de mezclado se puede expresar como la sumatoria en I, en todos los componentes I, del número de moles, componente I, por la diferencia entre la propiedad molar parcial y la propiedad molar. Y de aquí se deduce fácilmente, yo les hacía el ejemplo, bueno, imagínense que en un vaso tengo agua y en el otro también tengo agua, y ahora los mezclo. ¿Cuánto debería valer este cambio en la propiedad debido al mezclado? Y bueno, vale 0, debería valer 0. Bueno, cuando yo traduzco esa conclusión a esta ecuación, la única manera que eso se haga 0 es que la propiedad molar parcial para un componente puro sea igual a la propiedad molar. ¿No? Cuando yo tengo, digamos, un sistema formado por un solo componente, la propiedad molar parcial tiene que ser igual a la propiedad molar. Entonces, la conclusión es que para una sustancia pura, la propiedad molar parcial es la propiedad molar. Muy bien, entonces, de aquí, lo que yo puedo resolver, digamos, lo que puedo concluir, es que la propiedad molar, lo que me indica es cuánto aporta cada mol de ese componente puro al valor total de la propiedad. A ver, por ejemplo, el volumen molar, imagínense que tal sustancia X tiene un volumen molar de 26 centímetros cúbicos por mol. Lo que me está indicando es que cada mol de ese componente aporta en 26 centímetros cúbicos al volumen total. Bien. La propiedad molar parcial, digamos, lo que representa es, para ese componente ya no puro, sino en una mezcla con otros componentes, cuánto aporta por unidad de mol a la propiedad total, pero de la mezcla. ¿Entiende? Entonces, si el volumen molar parcial del componente I en una mezcla es 28 centímetros cúbicos por mol, lo que me está diciendo es que cada mol de ese componente aporta un 28%, 28 centímetros cúbicos al volumen de la mezcla. Y como yo les contaba ayer, la propiedad molar parcial depende de la composición. Justamente ese entorno que cada molécula ve a través de interacciones intermoleculares cambia a medida que cambia la composición. Bien, sobre esto de todos nos vamos a seguir madurando esta idea. Bueno, eso es lo que hemos discutido. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? He hecho una revisión de lo que vimos ayer. Hasta aquí, ¿me siguieron? Son temas nuevos y es importante, digamos, ir de a poco incorporando todos los conceptos, el fundamento que hay atrás. ¿Bien? Bueno, avanzo, entonces continúo con lo que había quedado pendiente del apunte del 28 de ayer. Bueno, lo que voy a demostrar ahora en la página 7, fíjense en el título, dice determinación de las propiedades molares parciales.
Lo que voy a demostrar son dos ecuaciones que yo podría utilizar para calcular las propiedades molares parciales en un sistema de dos componentes. Un sistema, lo que yo llamo sistema binario, sistema de dos componentes. Entonces, voy a partir justamente para un sistema binario, un sistema de dos componentes. Recuerden que con B mayúscula yo represento cualquier propiedad extensiva, la mezcla. Entonces, lo que planteo acá es fíjense, la relación de aditividad para la propiedad B de la mezcla, para el B molar. Entonces, por relación de aditividad, yo sé que el B de la mezcla por unidad de mol, la propiedad, digamos, de mezcla por unidad de mol, es la fracción molar del componente 1 por la propiedad molar parcial de 1, más la fracción molar de 2 por la propiedad molar parcial de 2. Marco esta ecuación como 1. Ahora voy a tomar la derivada total de esta ecuación. Entonces, me quedará que el diferencial de la propiedad molar de la mezcla es igual a x1 por el diferencial de la propiedad molar parcial de 1, más la propiedad molar parcial de 1 por el diferencial de x1. Ahí ya tomé la derivada del primer término. Y ahora voy a tomar la derivada del segundo término. Más x2, ahí la estoy dejando constante, por el diferencial de la propiedad molar parcial de 2, más, ahora dejo constante a la propiedad molar parcial de 2, es decir, la propiedad molar parcial de 2 por el diferencial de x2. Bien, esta ecuación la voy a numerar como 2. Fíjense ustedes que este término, x1 por el diferencial de la propiedad molar parcial de 1, más x2 de otro término, por el diferencial de la propiedad molar parcial de 2, estos dos términos, por la ecuación de Gibbs-Duhem, la sumatoria de estos dos términos tiene que ser igual a 0. Entonces esos dos términos se anulan mutuamente. Y por otro lado, fíjense, x1 más x2, yo sé que es igual a 1, así que si tomo la derivada me quedará que el diferencial de x1 es igual a menos el diferencial de x2. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tomo la derivada de esto, me quedará el diferencial de x1, digamos, más el diferencial de x2 es igual a 0. Ahí despejo el diferencial de x1 y me quedará esto. Y después reemplazo el diferencial de x2 por menos el diferencial de x1, aquí. Entonces, si yo reemplazo tanto la ecuación de Gibbs-Duhem, esto que se anulan los dos términos, como reemplazando el diferencial de x2 como menos por diferencial de x1, llego a esta expresión que tengo aquí. El diferencial de la propiedad de la mezcla por unidad de mol es igual a la propiedad molar parcial de 1 por el diferencial de x1 menos la propiedad molar parcial de 2 por el diferencial de x1. Ahora, el diferencial de x1 lo saco como factor común y lo paso dividiendo al otro lado de la igualdad y llegaré a esto que está acá. Dice que el diferencial de la propiedad molar de la mezcla, o diferencial de x1, es igual a la propiedad molar parcial de 1 menos la propiedad molar parcial de 2. Y esto lo llamo como ecuación 3. Ahora bien, lo que voy a hacer es esto. Voy a despejar de la ecuación 3, despejo la propiedad molar parcial de 2. Simplemente la paso para el otro lado y este término lo paso para el otro lado. Y lo reemplazo en la ecuación 1, en esta ecuación, en esta primera ecuación. Bien, a lo que llego es estas dos ecuaciones que tengo aquí recuadradas. Si hago ese reemplazo que les acabo de decir, llego a que la propiedad molar parcial del componente 1 es igual a la propiedad por mol de la mezcla, más x2 por el diferencial de la propiedad de mezcla por unidad de mol sobre el diferencial de x1. Esta es una ecuación que lo que me permite determinar es la propiedad molar parcial del componente 1. Y ahora, si yo despejo el B1 de la ecuación 3, digamos el volumen, la propiedad molar parcial del componente 1, de aquí, lo despejo de aquí. Esto lo despejo de aquí, esto lo paso para el otro lado. Y nuevamente reemplazo en la ecuación 1, aquí, entonces lo que obtengo es esta segunda ecuación. Dice que la propiedad molar parcial del componente 2 es igual a la propiedad de la mezcla por unidad de mol menos x1 por el diferencial de la propiedad por mol de la mezcla sobre el diferencial de x1. Entonces, fíjense ustedes que si yo tengo una ecuación para la propiedad de la mezcla por unidad de mol,
Bueno, derivo esa ecuación con respecto a x1, a esa derivada la multiplico por x2 y la sumo a la expresión para la propiedad de la mezcla, y lo que obtengo es la propiedad molar parcial de 2. Y si hago algo parecido, pero con esta otra ecuación, obtengo la propiedad molar parcial de 2. Así que de ese modo es una manera alternativa de poder calcular las propiedades molares parciales, les vuelvo a repetir, en un sistema formado por dos componentes. Ahora bien, estas ecuaciones, a mí no me gusta que se acuerden nada de memoria. Así que estas ecuaciones se pueden usar tranquilamente en un sistema de dos componentes para calcular las propiedades molares parciales. Pero la otra manera que tienen, la manera más directa, es a partir de la definición de propiedad molar parcial que vimos ayer. Voy a ir a esa definición. Yo ayer les dije, por favor, recuadren esta ecuación porque esta es la definición a partir de la cual ustedes van a poder calcular las propiedades molares parciales, que es esta. Esta ecuación, les pido por favor que la recuadren, porque esta es la ecuación base a partir de la cual ustedes calculan las propiedades molares parciales. Yo lo que necesito es la propiedad total de la mezcla, por ejemplo, el volumen total de la mezcla. Cuando hablo de volumen total, digo, me queda expresada en número de moles, no en fracción molar, no por unidad de mol, sino en número de moles. Y la derivo con respecto, por ejemplo, al número de moles del componente 1, manteniendo Tp y todos los moles de los otros componentes constantes. ¿Sí? Aplican esa definición y calculan de ahí la propiedad molar parcial. Esta es la forma más directa de calcular propiedades molares parciales. Como les acabo de mostrar aquí, existen dos ecuaciones alternativas que podrían aplicar también para el caso de un sistema formado por dos componentes. Bien, ¿por qué entonces yo les he incluido estas ecuaciones? Bueno, porque las necesito para demostrar algo que es lo que va a seguir ahora, lo que voy a discutir a continuación. Simplemente por eso he deducido estas ecuaciones. Pero si no se las acuerdan de memoria o no se las acuerdan directamente, utilicen la definición general de las propiedades molares parciales cada vez que tengan que calcular propiedades molares parciales. Bueno, les decía que estas ecuaciones las necesitaba para lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es justamente en la página de una propiedad molar parcial. Muy bien. Entonces, Profe, ¿hay una pregunta? Sí. perdón, a mí justo cuando pasó una hoja a la Bernardo. otra como que se cortó. No sé si yo iba a decir Sí. algo. Sí, a mí también. Es más, se volvió a cortar, me parece. Sí, me Después, parece ¿me que sí. escucharon? ¿No me están escuchando? Sí, A sí, ver, ahora sí. ¿me escuchan? Bueno, voy despacio, por favor. Ahí se cortó otra vez, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, me esperan un minuto que... Bien. ¿Ahora me están escuchando? Ahora Sí, sí. se cortó Sí. un poquitito al principio, pero sí. Se volvió a ¿Bien? cortar, ¿no? ¿Me esperan aquí un minuto, por favor? Sí, Walter. Espérenme un minuto, por favor. Sí.
Bueno, a ver si ahora la conexión mejora un poco. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Bueno, Walter, de última, como la otra vez apagás la cámara, la cámara, ahorrando ahorramos un poco de recursos. de recursos, claro. Bueno, entonces, voy a compartir y voy a abrir la presentación. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, se ve, Walter. Sí, Walter. Perfecto. Bueno, yo trato de ir lo más lento posible y repitiendo para ir fijando conceptos, porque son conceptos nuevos que es importante que ustedes los fijen. Y entiendo que el proceso de fijar conceptos muchas veces es un proceso de reiterar y machacarlo. Por eso voy lento. Y por favor, cualquier pregunta que tengan, me la hacen en el mismo instante. Bueno. Muy bien, les decía, lo que vamos a ver ahora es la interpretación gráfica de las propiedades molares parciales. Es decir, cómo yo puedo obtener gráficamente las propiedades molares parciales. Analíticamente ya sabemos cómo hacerlo. O bien de la ecuación que yo les pedí que recuadren, que es la ecuación de la definición general de una propiedad molar parcial, o alternativamente podrían hacerlo para un sistema binario a partir de estas ecuaciones. Bien, pero ahora vamos a ver gráficamente cómo se pueden calcular las propiedades molares parciales. Bueno, voy a considerar un sistema binario, formado por dos componentes. Y lo que voy a representar aquí, fíjense, en el eje X, aquí, en el eje X, voy a representar la fracción molar del componente 1. Es decir, en el eje X yo represento composición expresada como fracción molar del componente X, del componente 1. Y en el eje Y, lo que voy a estar representando es la propiedad de la mezcla por unidad de mol. Lo estoy haciendo general, pero acá podría ser el volumen molar de la mezcla, o la energía libre de Gibbs molar de mezcla, ¿se entiende? Eso estoy representando acá. Fíjense ustedes que estos son gráficos a temperatura y presión constante. ¿Por qué? Y bueno, por lo que sabemos de la clase de ayer. Yo tengo un sistema formado por digamos, dos componentes y una sola fase. Es decir, tengo 3 grados de libertad. Un grado de libertad será la composición, que es en función de la variable que estoy graficando, y las otras dos variables las dejo como constantes. Es decir, si yo aplico aquí la regla de la fase de Gibbs, aquí tengo dos restricciones, ¿ven? Son dos variables que dejo constantes. Bueno, muy bien. Entonces, imagínense ustedes que si yo mido la propiedad de la mezcla por unidad de mol para distintas composiciones de la mezcla, para distintos X fracciones molares de 1, obtengo esta curva que ven acá, ¿ven? ¿Ven esta curva? Imagínense que esa es la curva que yo obtengo. Esa es la curva que yo obtengo. Muy bien. Ahora vamos a imaginarnos que nosotros trazamos la recta tangente a esta curva para la composición X1'. Entonces, a la composición X1' yo subo hasta la curva, que me representa justamente la propiedad de la mezcla por unidad de mol, sería ese punto, y ahora trazo la recta tangente a ese punto. Y la recta tangente es esta que les muestro acá. Por eso les marco acá recta tangente a la propiedad de la mezcla por unidad de mol en X1'. Esa es la recta tangente. A los puntos de intersección de la recta tangente con el eje, digamos, con las ordenadas al origen, ¿no es cierto? Digamos, con este eje, fíjense otra cosa, antes de pasar a la ordenada. Fíjense que este eje que está acá, corresponde a un sistema cuyo X1 vale 0. Es decir, X2 vale 1. Es decir, este eje es el eje que representa el componente 2 puro. ¿Lo ven? Mientras que este eje
es el eje donde x1 vale 1, es decir, tengo el componente 1 puro. ¿Sí? En el medio tengo mezclas entre el componente 1 y el componente 2. Pero los extremos representan los componentes puros. Este es el componente 2 puro y este es el componente 1 puro. Bien. Vuelvo ahora sí a la recta tangente. Entonces, esta es la recta tangente a la curva, que representa el comportamiento de las mezclas, en el punto de la composición x1'. Si yo prolongo la recta tangente, la intersección de la recta tangente con el eje que representa el componente 2 puro, que es este, a ese punto de intersección lo marco como I sub 2. Y al punto de intersección de la recta tangente con el eje que representa el componente 1 puro, ese punto de intersección lo marco como I sub 1. Muy bien, vamos a ver cuál es el sentido físico de I sub 1 y I sub 2, es decir, de los puntos de intersección de la recta tangente con los ejes que representan a los componentes puros. Bueno, muy bien, fíjense ustedes que yo podría escribir dos expresiones para la recta tangente. Como ya sabemos, la recta tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o el seno sobre el coseno. Entonces, fíjense ustedes, imagínense que estoy tomando este rectángulo que les muestro acá, miren. Esa sería la hipotenusa, llego hasta este punto, bajo hasta ahí, este sería el cateto opuesto, y después cateto adyacente que vuelve ahí. ¿Ven? Ese triángulo imaginario, ¿lo pueden seguir? ¿Ven? ¿Ven ese triángulo? Bueno, lo tienen que imaginar, no lo ven porque no está marcado, pero imagínenselo. Bien. Entonces, justamente la recta tangente, la tangente a la curva en este punto, será la tangente justamente de este ángulo, el triángulo que yo acabo de marcar acá, que será el cateto opuesto, fíjense, es este B de la mezcla, esta propiedad de la mezcla por mol en x1', es ese valor, ¿lo ven? Es ese acá, menos I sub 2, que es este valor. Fíjense que el triángulo, digamos, complementario del que yo estoy analizando ahí sería este que está marcado acá, ¿ven? Este sería el triángulo complementario. Así que el cateto opuesto que yo estoy marcando acá, sería este que está acá, ¿ven? Es la propiedad por mol de la mezcla en x1' menos I2. Bien. Entonces, la primera de las ecuaciones que yo puedo escribir es que la recta tangente, es decir, la derivada de la propiedad por mol de la mezcla con respecto a x1, esa sería la recta tangente de esta recta, es decir, la expresión de la recta tangente, es la derivada de la función, que la función es la propiedad molar de la mezcla, con respecto a x1, que es la variable independiente. Esta es la expresión de la recta tangente. Para el triángulo que yo les acabo de mostrar, que estoy analizando, será el cateto opuesto, que es la propiedad por mol de la mezcla en x1, ese punto, menos I2. Ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, desde acá hasta ahí, ¿ven? Este es el cateto adyacente, que será x1' menos 0. x1' menos 0. Esta es una primera expresión para la recta tangente que acabo de marcar aquí. Ahora vamos a imaginar otro triángulo que podría tomar también, otro triángulo rectángulo, que sería desde este vértice, ahora la hipotenusa sería toda esta, ahora el cateto opuesto será hasta ahí, y el cateto adyacente todo hasta acá. Hasta ahí. ¿Ven el triángulo ese que queda? Esto lógicamente cuando estoy en el pizarrón se los puedo mostrar con mayor claridad, pero bueno, se lo pueden imaginar, ¿no? Todo ese triángulo. ¿Ven? Ahí. Sí, bueno. Bárbaro, entonces, ahora si yo tomo ese triángulo, la expresión de la recta tangente, la expresión de la tangente, de ese ángulo que queda definido, será, fíjense, el cateto opuesto es I1 menos I2. ¿Lo ven? I2 está acá, I1 está ahí. Así que será I1 menos I2, ese será el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente que será 1 menos 0. Es esta distancia. Esta es la segunda expresión que me queda para la recta tangente.
¿Estamos? Entonces me queda I1 menos I2 dividido 1 menos 0, es decir, I1 menos I2. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es, de esta ecuación, de esta primera expresión, voy a despejar I2. Entonces paso X1' para allá, multiplicando, y después paso I2 lo paso, digamos, positivo para el otro lado, y bueno, el otro término lo paso para acá. Y lo que obtengo es esta expresión que está aquí, ¿ven? I2 es igual a la propiedad molar de la mezcla en X1', ese valor que toma la propiedad en X1', menos X1' por el diferencial de la propiedad molar de la mezcla sobre el diferencial de X1. Esta tengo una primera expresión. Y ahora lo que hago es, a este I2, con esta expresión, la reemplazo aquí, la reemplazo ahí, y despejo I1 de acá. Y obtengo esta otra expresión. Muy bien. Esto es una demostración. Como todas las demostraciones, yo digo, es importante seguirlas, pero bueno, lo importante es el resultado. Saber analizar el resultado, saber utilizar el resultado. Bueno, muy bien. Fíjense, obtuve una expresión para I2. Recuerden, I2 es ese punto. Y una expresión para I1, que es este punto. Recuerden, los puntos esos son los puntos de intersección de la recta tangente a la curva en un determinado punto, para una determinada composición que yo aquí he marcado como X1'. Muy bien, vamos a hacer algo ahora. Fíjense esta ecuación. Si yo la comparo con esta ecuación, fíjense, la propiedad de la mezcla por mol menos X1 por la derivada de la propiedad de la mezcla por mol con respecto a X1. Miren, I2 es igual a la propiedad molar parcial de M, la propiedad molar de la mezcla en X1' menos X1'. Es la misma ecuación. Entonces, lo que me demuestra, que es la misma expresión, lo que me demuestra es que I2, lo que representa I2, ese valor, es la propiedad molar parcial del componente 2 en la mezcla esta, en la mezcla cuya composición es X1'. Bien. Y si ahora yo miro esta expresión y la comparo con la primera de las dos ecuaciones que había deducido, con esta ecuación, miren, el B por mol de la mezcla más X2 por el diferencial de la propiedad de la mezcla por unidad de mol con respecto a X1. Y ustedes lo comparan. Esa expresión, lo que me demuestra es que I1 es la propiedad molar parcial de 1. Acá quedó expresada como X2, pero acá está expresada como X1 menos X1 es X2. ¿Ven? Acá, 1 menos X1 es X2. Bueno, entonces lo que me demuestra es que este I1 es la propiedad molar parcial del componente 1 en la mezcla esta, en la mezcla X1'. ¿Estamos? Entonces, a lo que llego es efectivamente a esto que está aquí, que son las ecuaciones que les subrayo aquí. El punto de intersección. A ver, vamos de vuelta. Si yo estoy graficando la propiedad por mol de la mezcla versus X1 y obtengo una determinada curva, y yo trazo la recta tangente a esa curva en un determinado punto, es decir, para una cierta composición de mezcla, la prolongación de esa recta tangente hasta los ejes, que representan los componentes puros, en el punto de intersección me va a mostrar. En el punto de intersección que representa al componente 2 puro, ahí voy a estar leyendo la propiedad molar parcial del componente 2 en esa mezcla que estoy considerando, digamos, la recta tangente, ¿no? Y el punto de intersección de la recta tangente con el eje que representa al componente 1, ahí me va a estar dando la propiedad molar parcial del componente 1 en esa mezcla. Bien, eso se los muestro aquí. Voy a dar algunos ejemplos, porque es más fácil a veces interpretarlo a través de ejemplos que de la generalidad de ese B genérico. Entonces, vamos a la página 9, que tengo algunos ejemplos. Imagínense que ahora yo estoy graficando el volumen molar de mezcla, este es el volumen de la mezcla por unidad de mol, versus X1. Fíjense que
Imagínense que la curva que representa el comportamiento, ese, del volumen molar de la mezcla con respecto a X1, es esta curva que está aquí. Esa que queda. Entonces, si yo trazo la recta tangente a la curva en este punto representa una mezcla cuya composición es X1'. Entonces, yo trazo la recta tangente en ese punto. Bueno, si yo prolongo la recta tangente, el punto de intersección con el eje que representa el componente 2 puro, ahí voy a estar leyendo la propiedad molar parcial, es decir, el volumen molar parcial del componente 2 en esta mezcla X1'. Y la intersección de la recta tangente con el eje que corresponde al componente 1 puro, que es este eje, ese punto de intersección, ahí voy a leer el volumen molar parcial del componente 1 en esta mezcla que está acá. Entonces ustedes se pueden dar cuenta fácilmente que si yo ahora quiero ver cuánto valen los volúmenes molares parciales a otra composición, por ejemplo aquí, para esta composición, entonces tengo que ubicar primero el punto sobre la curva, para esa composición, y luego trazar la recta tangente, ¿sí? Y luego ver los puntos de intersección de la recta tangente con los ejes que representan los componentes puros. Y ahí voy a estar leyendo las propiedades, el volumen molar parcial de cada componente en esa mezcla. Entonces acá claramente ustedes se pueden dar cuenta que las propiedades molares parciales dependen de la composición. Porque ven cómo van cambiando, ven cómo va cambiando la recta tangente. Y si cambia la recta tangente, cambian los puntos de intersección con los ejes que representan los componentes puros. Y de donde yo leo la propiedad molar parcial de cada componente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Y me siguen, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Walter, por el momento todo bien. Sí. Iván, es decir, ¿queda claro cómo es? Voy a dar otros ejemplos para que me puedan, digamos, para poder ejercitar la idea. Vamos a imaginar que ahora estoy en este ejemplo, miren. Ahora estoy graficando la energía libre de Gibbs por mol de la mezcla versus la fracción molar del componente 1. Lógicamente, todos estos gráficos son apeite y constantes. Muy bien, imagínense entonces que la energía libre de Gibbs por mol de la mezcla está representado por esta curva que está aquí. Esa curva me da todos los valores de energía libre de Gibbs por mol de mezcla para las distintas composiciones de mis mezclas. Bien, ahora, para una determinada mezcla, que yo represento aquí como X1', quiero ver cuánto vale, para esa composición, la energía libre de Gibbs molar parcial de cada componente, que como yo les dije ayer, lo identificamos como los potenciales químicos. Mu sub i. Mu sub i son las propiedades molares parciales de la función energía libre de Gibbs. Es decir, son las energías libres de Gibbs molar parcial. ¿Y qué hago? Bueno, lo que hice recién, ¿no? A la curva en ese punto, trazo la recta tangente a la curva en ese punto. Y prolongo la recta tangente hasta la intersección con los ejes que representan a los componentes puros. Entonces, en el eje que representa el componente 2 puro, ahí voy a estar leyendo el potencial químico del componente 2 en esta mezcla, de composición X1'. Y aquí, en el punto de intersección, aquí, con el eje del componente 1 puro, voy a estar leyendo el potencial químico del componente 1 en esta mezcla. Claramente, si yo tomo otras mezclas de otras composiciones, los potenciales químicos cambian. Es decir, las propiedades molares parciales cambian. ¿Por qué? Por lo que les decía ayer. Las propiedades molares parciales dependen del entorno químico que cada componente ve en la mezcla. Es decir, con las interacciones intermoleculares que cada componente ve en la mezcla. Y eso depende de la composición. Cambia la composición, cambia el entorno químico, cambian el tipo de interacciones que se realizan, la cantidad de cada una de ellas, y por lo tanto cambian las propiedades molares parciales. Muy bien. Entonces, aquí se los aclaro, de los gráficos se ve claramente que las propiedades molares parciales dependen de la composición, además de que también dependen de la presión y de la temperatura. Bien, vamos a representar o vamos a analizar ahora el comportamiento límite para el caso del volumen. Lo mismo va a ser válido para el resto de las propiedades, pero vamos al caso del volumen. Entonces, fíjense ustedes. Vamos ahora a ver cuánto vale
este límite, que las marco aquí, puse aquí como en el otro extremo, voy a empezar por acá, porque es más fácil de ver acá. Vamos a ver cuánto vale el volumen molar parcial del componente 1 en el límite cuando la fracción molar de 1 tiende a 0. Es decir, en el límite cuando tengo prácticamente el componente 2 puro. O lo que yo digo, estoy a dilución infinita en el componente 1. Voy de vuelta con esto. Quiero ver cuánto vale el volumen molar parcial del componente 1 cuando estoy en una mezcla que está el componente 1 infinitamente diluido. Es decir, ¿qué estará viendo cada molécula del componente 1 en esa condición? ¿Qué les parece? ¿Cuál será el entorno que cada molécula ve del componente 1? Si el tipo está infinitamente diluido, ¿qué verá a su alrededor? Todo X2. Exacto. Todo el componente 2. Cuando cada molécula del componente 1 solamente a su alrededor ve moléculas del componente 2, ahí yo estoy en un régimen que yo llamo dilución infinita. ¿Estamos? Ahí estoy en dilución infinita. Ahí estoy en este límite. El límite cuando X1 tiende a 0. O lo que es lo mismo cuando X2 tiende a 1. Bien. Entonces, vamos a ver gráficamente esa situación. Entonces, yo decía, para determinar las propiedades molares parciales, para cada mezcla tendré que trazar la recta tangente a la curva para esa composición determinada. Ahora, si yo estoy a dilución infinita en el componente 1, es decir, cuando X1 tiende a 0, o cuando X2 tiende a 1, es lo mismo, estaré aquí, ¿ven? En este entorno, muy cerca del eje que representa el componente 2 puro, ahí. Es decir, en ese punto. Ahora tengo que trazar la recta tangente a la curva en ese punto. Trazo la recta tangente y calculo las propiedades molares parciales gráficamente como demostré recién. Es decir, la intersección de la recta tangente a dilución infinita para X1, para el componente 1, ¿no? La intersección de esa recta tangente con el eje que representa el componente 1 puro me mostrará a mí, me indicará a mí o me dará a mí el valor del volumen molar parcial del componente 1 a dilución infinita. Es ese valor. ¿Sí? Mientras que, ¿cuánto valdrá para esta mezcla? Para esa mezcla, que les vuelvo a repetir, es una mezcla a dilución infinita del componente 1, o lo que es equivalente es prácticamente el componente 2 puro, ¿cuánto valdrá el volumen molar parcial del componente 2? ¿Qué les parece? ¿Cuánto valdrá el volumen molar parcial del componente 2 para esa mezcla? Esta es la recta tangente. Es decir, tengo que prolongarla, nada, porque estoy prácticamente sobre el eje del componente oscuro, y leer ahí la propiedad molar parcial. ¿Ven ustedes acá que la propiedad molar parcial, es decir, el volumen molar parcial de 2 ¿Serían para iguales o no? Claro, para esa mezcla, en donde yo estoy a dilución infinita del componente 1, es decir, tengo prácticamente todo componente 2, el volumen molar parcial de 2 es su volumen molar, porque es lógico. El componente 1 no existe prácticamente, está infinitamente diluido, ¿entienden? Entonces, prácticamente el componente 2, es decir, cada molécula del componente 2 a su alrededor, ¿qué ve? ¿Qué ve cada molécula del componente 2 alrededor? Todo componente 2. Exacto. Y eso es lo que ve cuando está puro, ¿no es cierto? Por eso mismo. Como la propiedad cuando está puro es la propiedad, es decir, la contribución a la propiedad, cuando el tipo está puro es la propiedad por mol, si en la mezcla está en una situación en la cual solamente ve a su alrededor componente 2, entonces el volumen molar parcial será igual al volumen molar. ¿Entiende? ¿Se visualiza? Pero fíjense ustedes que para el otro componente, es decir, para el componente 1, que está infinitamente diluido, la situación es totalmente diferente. Él no ve moléculas a su alrededor, no ve moléculas de 1, solamente ve moléculas de 2. ¿Sí? Su situación es completamente diferente a cuando él está puro, donde a su alrededor solamente ve moléculas de 1. Por ese mismo motivo, el volumen molar parcial del componente 1 a dilución infinita no es igual al volumen molar, que es este valor que está acá, del componente 1. Es totalmente diferente, porque su entorno químico es completamente diferente. Bien,
Eso yo se los aclaro aquí. Entonces, en forma analítica. En el límite, cuando x1 tiende a 0, el volumen molar parcial del componente 1 es igual al volumen molar parcial del componente 1 a dilución infinita, ese valor que está aquí. Y en el límite, cuando x1 tiende a 0, es decir, en este mismo punto, pero ahora para el volumen molar parcial de 2, bueno, el volumen molar parcial de 2 efectivamente es el volumen molar de 2, porque 2 está prácticamente puro. Ahora me voy al otro extremo, en el otro caso, cuando estoy en este punto de aquí, cuando estoy a dilución infinita, pero para el componente 2. O lo que es lo mismo cuando tengo el componente 1 prácticamente puro. Ahora estoy analizando un punto aquí. ¿Ven? Ahí. Entonces, digo, imagínense ahora, trazo la recta tangente a la curva en ese punto. La recta tangente se me prolongaría, por ejemplo, hasta por aquí. De esta intersección de la recta tangente con el eje que representa el componente 2, yo estaría leyendo el volumen molar parcial del componente 2 a dilución infinita, porque ahora el que tengo infinitamente diluido es el componente 2. Y de la intersección con el eje que representa el componente 1 puro, es decir, prácticamente ese mismo punto, voy a estar leyendo el volumen molar parcial del componente 1, que va a ser igual al volumen molar de 1. Eso se los muestro aquí. Entonces, en el límite, cuando x1 tiende a 1, cuando estoy ahí, del volumen molar parcial de 1, va a ser igual al volumen molar de 1, porque ahí 1 está prácticamente puro. Cada molécula de 1 a su alrededor ve moléculas de 1. La misma situación que cuando el tipo está puro. Y en el otro eje, yo tendré, digamos, en la intersección de esa recta tangente con el otro eje, yo ahí estaré mirando el límite, cuando x1 tiende a 1, del volumen molar parcial de 2. Ese punto de intersección, lo que me va a estar dando, que sería un punto de intersección por aquí abajo, me está dando el volumen molar parcial de 2 a dilución infinita, que como les muestro es distinto al volumen molar de 2. ¿Bien? Bien. Perfecto. Y ahora termino con estas representaciones. A ver, ¿me entendieron bien? ¿Me entienden esto? La representación gráfica. ¿Alguna pregunta de la representación gráfica? ¿Se entiende la idea? Concepto de dilución infinita. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ahora bien, profesor. Bien. Bien, muy bien. Ahora quiero demostrarles esto, miren. Volvemos a un gráfico del volumen de la mezcla por unidad de mol. Un gráfico de este tipo, bueno, lo vuelvo a hacer acá abajo. Entonces, nuevamente estoy representando el volumen molar de la mezcla versus X1, a P y T constante. Imagínense que justamente el comportamiento del volumen molar de la mezcla con respecto a X1 está representado por esta curva que yo marco acá como curva continua. ¿Ven? Esa curva. Lo primero que quiero que vean es esta curva de trazos que me conecta el volumen molar de 2, puro, con el volumen molar de 1. ¿Sí? Ese punto. Esta recta de trazos tiene la siguiente función. X1 por volumen molar de 1 más X2 por el volumen molar de 2. Siempre cuando yo, en un gráfico de este tipo, que represente una propiedad de la mezcla por unidad de mol con respecto a la fracción molar, la recta que conecta la propiedad molar del componente 2, por ejemplo, con la propiedad molar del componente 1, la recta esa tiene esta funcionalidad que está acá. X1 por volumen molar de 1 más X2 por volumen molar de 2. Y esta funcionalidad, ¿qué está representando? ¿Qué me está representando esto? Esto lo que me está representando, a ver si rápidamente se los recuerdo. Tengo que ir hasta la página de ayer, la primera página de ayer. ¿Ven esto? ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan qué era? El volumen molar de la mezcla. El volumen molar de la mezcla es este. Bueno, acá está como volumen total, pero sería... ¿El volumen molar del sistema antes de mezclarse? Antes de mezclarse, sería el volumen por mol
del sistema antes de mezclarse. ¿Se acuerdan? Este asterisco representaba antes de mezclarse. Es decir, sería el volumen por mol de los componentes puros. ¿Sí? ¿Estamos? Vuelvo. Entonces, les vuelvo a repetir, la recta que conecta el volumen molar de 2 con el volumen molar de 1, una recta que conecta esos dos puntos, va a tener esta funcionalidad, y lo que me está dando esa funcionalidad, lo que me muestra es justamente la contribución de los componentes puros antes de mezclarse. Esto es antes de mezclarse. La curva, lo que representa es el volumen por mol de la mezcla, después del mezclado. ¿Qué ocurrió con la mezcla luego del mezclado? Inicialmente, antes del mezclado, el comportamiento era este porque estaba por la recta esta. ¿Sí? Luego de mezclarse, ahora mi comportamiento es este que está acá. La diferencia, para cualquier composición, lo que me muestra que es el delta B de mezcla, es el cambio que se produjo en el volumen, por unidad de mol, debido al proceso de mezclado. ¿Se entiende? Es decir, fíjense, si yo me paro ahí en ese punto, este será el volumen por unidad de mol del sistema con asterisco, digamos, antes de mezclarse. Si yo le sumo el delta B de mezcla, es decir, lo que ocurrió durante el mezclado, me vengo a este punto que está acá, que es el volumen por unidad de mol de la mezcla. O, si lo quieren ver de otra manera, véanlo así. Este punto es el volumen por unidad de mol de la mezcla para este valor de composición. Y este punto es, para ese mismo valor de composición, el volumen por mol que tenía el sistema antes de mezclarse. De manera tal que la diferencia entre esos dos es el cambio que se produjo en el volumen por unidad de mol debido al proceso de mezclado. Es decir, es el delta B de mezcla. Lo que ocurre y lo que yo tengo aquí identificado como es lo que ocurre, el cambio que se produce en el volumen debido al proceso de mezclado. ¿Entienden todas las variables cómo van apareciendo en la forma gráfica? Es importante que ustedes visualicen gráficamente dónde están las distintas variables. Luego, ¿dónde están los volúmenes molares parciales para esta composición? Bueno, como dijimos recién, tengo que pararme en el punto sobre la curva que representa el comportamiento de la mezcla. Esta curva, me paro en el punto a esa composición y trazo la recta tangente. La intersección de la recta tangente con el eje que representa el componente 2, ahí voy a leer el volumen molar parcial del componente 2 a este valor de composición. Y la intersección de la recta tangente con el eje del componente 1 me representa el volumen molar parcial del componente 1 para esta composición de mezcla. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ven cómo gráficamente aparecen todas las variables que vimos? Entonces, la recta que conecta los volúmenes molares de cada uno de los componentes puros me representa los componentes puros antes del mezclado. La curva me representa el volumen por mol de la mezcla, luego del mezclado. La diferencia entre ambas representa el delta B de mezcla por unidad de mol, el cambio de volumen que se produjo por el proceso de mezclado por unidad de mol. Y de la recta tangente a la curva en un determinado punto, yo voy a determinar las propiedades molares parciales, es decir, los volúmenes molares parciales de cada uno de los componentes para esa composición. Bien, ahí tienen gráficamente todos los elementos del análisis. ¿Sí? Bien, con esto terminamos el apunte de ayer. Ahora entonces, si no hay preguntas, paso al apunte de hoy, del día de la fecha. Bien, ¿me siguieron bien, chicos? ¿Vamos bien? ¿Voy bien, a buen ritmo, o voy rápido, o voy lento? Dígame. Walter, yo la única pregunta que tenía Sí, era sobre el volumen total antes de mezclar, a diferencia del mezclado, ¿por qué es menor? Bueno, Lucas, es una buena pregunta. ¿Por qué la curva, por ejemplo, no es para arriba? Sería otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no es mayor? Esa podría ser otra pregunta. O te hago una tercera pregunta. ¿Y por qué no es igual a la recta? Podría ser también, ¿no es cierto?
Bueno, Lucas, la respuesta a esa pregunta viene en breve tiempo. ¿Sí? Lo que estoy mostrando acá es que el volumen cambió. ¿Sí? Y hice un ejemplo como que cambió negativamente, hacia abajo. Hay sistemas que cambian en esta dirección, es decir, que el volumen, fíjate qué me está diciendo esto, que el volumen de la mezcla es menor. Se por un contrae. determinado valor. Claro, exacto, Lucas, exacto. La mezcla, cuando se mezcló, se contrajo. ¿Y qué representará en términos de energía de interacción eso? ¿Qué te parece? Que las interacciones son más atractivas, más fuertes. Las moléculas se atraen más fuertemente y se contrae ese sistema, ¿entendés? Eso quiere decir que las interacciones de 1 con 2, las nuevas que aparecen, son más intensas que las que eran 1 con 1 y 2 con 2. ¿Entendés? Entonces, cuando aparecen en la mezcla estas nuevas interacciones, el sistema se contrae, porque las moléculas interaccionan más fuertemente. ¿Sí? Existen otros casos donde las interacciones 1-2, las nuevas, son menos fuertes que las 1-1 y las 2-2. En ese caso, el sistema se dilata y el volumen aumenta respecto del sistema antes de mezclarse. Y hay una tercera posibilidad, y es que las energías de interacción de 1 con 2 sean iguales que las de 1 con 1 y de las de 2 con 2. En ese caso, ¿qué pasará? Bueno, el comportamiento de la mezcla, el volumen de la mezcla, me va a quedar sobre la recta que representa el volumen de los componentes puros, porque ahí las interacciones son todas iguales, ¿entendés? Son 3 posibilidades diferentes, ¿sí? Que las vamos a analizar en detalle ahora, a continuación, ¿sí? Pero bueno, te adelanto la respuesta. ¿Se entiende? Sí, Walter. ¿Sí? Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces al apunte del día de hoy. Bueno, acá se ve. ¿Se ve? Sí, perfecto. Se ve bien, bárbaro. Bueno, lo que vamos a ver ahora, permítanme, ¿me esperan un minuto? Bueno, lo que vamos a ver ahora es la termodinámica de mezclas de gases ideales. Imagínense ustedes que ahora yo tengo como componentes puros a 2 gases ideales. Es decir, eso lo podría imaginar como, imagínense este cilindro, este reservorio, donde aquí tengo un tabique que me separa 2 compartimentos, ¿no? Entonces, en un compartimento tengo un gas ideal que yo llamo 1. Ese gas ideal lo tengo a T y P, de acuerdo a mi, digamos, a mi concepto del proceso de mezclado. Tengo N1 mol de ese gas ideal. El volumen molar está dado por la ecuación de estado de gases ideales, es decir, el volumen molar de 1 será RT sobre P. Y por lo tanto, el volumen total que tengo de ese gas ideal 1 será N1 de moles por RT sobre P, que es el volumen por unidad de mol. Y del otro lado del compartimento, esto está separado por ahora, tengo otro gas ideal. ¿Sí? El gas ideal 2. Bueno, de ese gas ideal, que lo tengo a T y P también, ese es mi concepto de proceso de mezclado, todo tiene que estar a la misma T y P y en el mismo estado de agregación. Bueno, ahí tengo el componente, al gas ideal 2. De ese gas ideal tengo N2 moles. El volumen molar está dado por la ecuación de estado de gases ideales, es decir, el volumen molar de 2 será RT sobre P. Y por lo tanto, el volumen total que tengo el gas 2, el gas ideal 2, será el número de moles 2 por RT sobre P. Bien, ahora imaginémonos que en un determinado momento sacamos este tabique y dejamos que los gases se mezclen. Es decir, experimentamos el proceso de mezclado. Lo que vamos a obtener al final va a ser una mezcla de los 2 gases ideales. Por concepto de mi proceso de mezclado, esa mezcla va a estar a T y P, que es la misma T y P que estaba cada uno de los gases antes del mezclado. Y mi mezcla va a ser una mezcla de gases ideales. El número total de moles de mi mezcla va a ser N1 más N2. Y ahora el volumen total de la mezcla va a ser N1 más N2, es decir, el número de moles totales, por RT sobre P.
Muy bien. Recordemos, antes de empezar a analizar la situación esta, cuál era, digamos, la hipótesis de mi modelo de gas ideal. Bueno, un gas ideal es un modelo de gas, recuérdense ustedes, está constituido por moléculas imaginarias, es decir, moléculas puntuales, que no ocupan volumen, es decir, de volumen cero, pero que sí tienen una masa, representada por esos números de moles, digamos, y que no interactúan mutuamente entre sí. Es decir, no hay energías de interacción. No hay energías de interacción aquí, en el componente 1 puro antes de mezclarse, no hay energía de interacción aquí, no hay energías de interacción aquí. ¿Sí? ¿Cuánto valdrá el delta B de mezcla? ¿Qué les parece? ¿Cuánto valdrá el delta B de mezcla? Yo los mezclo. Y les decía, comúnmente el volumen de la mezcla es distinto del volumen del sistema antes de mezclarse. ¿Por qué? Y bueno, porque aparecen nuevas interacciones que hacen que justamente el entorno que cada molécula ve no sea el mismo que veía cuando estaba puro. Y la forma en que cada molécula ve entorno es a través de interacciones intermoleculares. Esas diferencias, esas diferentes interacciones intermoleculares que aparecen en la mezcla y que no estaban antes, esto se lo vuelvo a repetir. Cuando yo estaba en componente antes, digamos, antes del mezclado, yo tengo el componente 1 puro, si hay interacciones ahí, solamente son interacciones 1-1. Y si hay interacciones aquí, solamente son interacciones 2-2. Cuando los mezclo, si hay interacciones, serán interacciones 1-1, interacciones 2-2 y también interacciones 1-2. Ahí aparecieron nuevas. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá no hay interacciones en 1 puro, no hay interacciones en 2 puro, no hay interacciones en la mezcla. ¿Y cuánto valdrá el cambio en las propiedades, en el delta B de mezcla? ¿Cuánto valdrá el cambio en el volumen debido al mezclado? Yo ya me puedo dar cuenta de que va a valer 0, es decir, no va a haber un cambio en el volumen debido al proceso de mezclado, porque no hay interacciones. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora lo voy a demostrar analíticamente eso, porque yo quiero que ya lo vayan imaginando los resultados que vamos a obtener. ¿Cuánto valdrá el delta H de mezcla? ¿Qué les parece? ¿Cuánto valdrá el delta H de mezcla? 0 también, ¿no? ¿Y el delta S de mezcla valdrá 0 también? ¿Qué les parece? ¿Habrá un cambio de entropía debido al mezclado o no? Recuerden ustedes que yo les había dicho, respecto de la entropía durante el mezclado, la entropía tiene dos contribuciones. Una tiene que ver justamente con las nuevas interacciones intermoleculares que aparecen y que no estaban en los componentes puros. Esa situación acá no se da, porque yo no tengo interacciones intermoleculares. ¿La otra cuál era? ¿Se acuerdan cuál era la otra? El desorden causado por la mezcla. Muy bien. El desorden. Acá sí tengo, esa contribución sí la tengo, porque desorden tengo. ¿Entienden? Desorden voy a tener. Es decir, respecto a la entropía sí voy a tener un delta S de mezclado. No por las interacciones, porque no las hay, pero sí por el desorden. Por lo tanto, las funciones que dependen de la entropía, energía libre de Gibbs y energía libre de Helmholtz, al igual que la entropía, van a tener deltas en esas funciones debido al mezclado que van a ser distintos de cero. Las otras, ya sea el volumen, energía interna o entalpía, que no dependen de la entropía, esas van a tener un delta, la propiedad debido al mezclado, igual a 0, porque esas solamente dependen de las interacciones. Como interacciones acá no hay, entonces esas van a valer 0. Bueno, esto es lo que yo les acabo de anticipar para que ustedes se vayan haciendo una idea de de los resultados que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque ahora vamos a meternos en la parte algebraica, demostración, y como que uno a veces pierde el hilo hacia dónde está apuntando, a qué resultado está apuntando. ¿Estamos? Por eso me interesa que lo analicemos primero desde un punto de vista físico. Bueno, ahora sí, vamos a meternos en la deducción de las distintas expresiones. Fíjense ustedes, de acuerdo a la ley de Dalton, si ustedes se acuerdan en el curso de Química General 1 o 2, la ley de Dalton me decía que la presión total de una mezcla de gases es igual a la sumatoria en I,
todos los componentes de la presión parcial de cada gas. Y la presión parcial de un gas se expresa como la fracción molar por la presión total. Esta era la ley de Dalton. Ahora vamos a aplicarla en algún momento de la deducción. Bueno, entonces, la pregunta que yo quiero responderme es, ¿cuánto valen las distintas variables involucradas? Es decir, ¿cuánto vale la propiedad? Acuérdense que con B yo represento cualquier propiedad extensiva. ¿Cuánto vale la propiedad de la mezcla o la propiedad de la mezcla por unidad de mol? ¿Cuánto vale el delta en la propiedad debido al mezclado o el delta en la propiedad debido al mezclado por unidad de mol? ¿Cuánto valen las propiedades molares parciales para una mezcla de gases ideales? ¿Estamos? Esta es la primera mezcla que nosotros vamos a analizar, mezclas de gases ideales. Después vamos a analizar otras mezclas. Bien. Vamos a comenzar con el volumen. Estas deducciones que yo voy a hacer las voy a hacer para cada una de estas funciones. Voy a empezar por el volumen. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver cuánto valen, para una mezcla de gases ideales, los volúmenes molares parciales. Para eso, parto de la definición de volumen molar parcial. Entonces, el volumen molar parcial de 1 será la derivada del volumen total de la mezcla. Fíjense que ahora el volumen total de la mezcla va a ser N1 más N2 por RT sobre P. ¿Se acuerdan? Acá. Este es el volumen total de la mezcla. Bien, entonces yo tengo que tomar la derivada del volumen total de la mezcla con respecto a N1, al número de moles de 1, manteniendo la temperatura, la presión y el número de moles de 2, todos constantes. Bien, entonces, fíjense que si yo tomo la derivada del volumen con respecto a N1, N2, esto se me hace 0, esto se me hace 1, así que me quedará que el volumen molar parcial del componente 1 será RT sobre P. Y RT sobre P es igual al volumen molar de 1. Entonces, lo que yo llego es que para un gas ideal, para una mezcla de gases ideales, el volumen molar parcial del componente 1 es igual al volumen molar del componente 1. ¿Tiene lógica esto? Sí, tiene lógica. ¿Por qué? Porque yo les dije, la propiedad molar, ¿sí? La propiedad molar me mide cuánto contribuye el componente, digamos, un mol de ese componente cuando el tipo está puro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá? La propiedad molar parcial es cómo contribuye por unidad de mol cuando el tipo está mezclado. ¿Y por qué cambia la propiedad molar parcial respecto a la propiedad molar? Y bueno, porque cambia ese entorno químico. Cambia ese entorno que se mide en definitiva en interacciones intermoleculares. Entonces, ¿por qué se hacen iguales en este caso? Y bueno, porque no hay interacciones. Cuando no tengo interacciones, entonces la propiedad molar parcial es igual a la propiedad molar. La situación es la misma que cada molécula B cuando está pura, ¿entienden? Cuando ese gas está puro. En la mezcla, la situación que él ve es la misma que B cuando está puro. Por eso, en una mezcla de gases ideales, el volumen molar parcial del componente 1 es igual al volumen molar del componente 1. Lo mismo puedo deducir para el componente 2. El volumen molar parcial del componente 2 será la derivada del volumen total de la mezcla con respecto a N2, manteniendo T, P y N1 constantes. Si hago la derivada, tendré lo mismo. El volumen molar parcial de 2 será RT sobre P, es decir, el volumen molar de 2. ¿Vamos? Entonces, cuando yo tengo una mezcla de gases ideales, el volumen molar parcial de cada componente es igual al volumen molar. Por lo que acabo de discutir. El entorno químico, o el entorno de cada molécula B, en términos, ojo, ese entorno en términos de interacciones intermoleculares, es el mismo que veía cuando estaba puro. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay interacciones intermoleculares. Muy bien. Acá he determinado cuánto valen para una mezcla de gases ideales los volúmenes molares parciales de cada componente. Son iguales a los volúmenes molares. Ahora voy a ver cuánto vale el volumen de la mezcla por unidad de mol. Si yo aplico la relación de aditividad de propiedades molares parciales, ¿se acuerdan la primera de las propiedades que cumplen las propiedades molares parciales, relación de aditividad? Yo puedo expresar que el volumen de la mezcla por unidad de mol es igual a la fracción molar del componente 1 por el volumen molar parcial del componente 1 más la fracción molar del componente 2
por el volumen molar parcial del componente 2. Bien. El volumen molar parcial del componente 1 es igual al volumen molar de 1. Y el volumen molar parcial del componente 2 es igual al volumen molar de 2. Entonces, como el volumen molar de 1 y el volumen molar de 2, ambos valen RT sobre P, ambos valen RT sobre P, yo saco factor común RT sobre P y me va a quedar I1 más I2. La fracción molar de 1 más la fracción molar del componente 2. Y la fracción molar del componente 1 más la fracción molar del componente 2 vale 1. Por eso llego a que el volumen molar de la mezcla es igual a RT sobre P. Y lo cual es lógico porque sigue, de algún modo, la ecuación de estado de gases ideales. ¿Me siguen? Fíjense otra cosa, una cosa que pueden ver acá. Cuando yo hablo de fracciones molares de líquidos, entonces yo a la fracción molar la represento como X. Bueno, no lo tengo acá, lo tenía en el apunte anterior. Cuando yo hablo de X, estoy hablando de fracción molar. Bueno, X utilizo para mezclas líquidas. Para mezclas gaseosas, a la fracción molar lo voy a representar como Y, como Y. Entonces, Y sub 1 es la fracción molar, pero una mezcla gaseosa. Como esta es una mezcla de gases ideales, por eso estoy usando la Y. Y cuando la mezcla es una mezcla de sólidos, entonces la fracción molar yo lo voy a representar como Z. Z sub 1 será la fracción molar del componente 1 en una mezcla sólida. ¿Estamos? Digo para que ustedes se orienten de que acá con Y sub 1 estoy representando la fracción molar, pero estoy utilizando otra letra en vez de X porque justamente esa mezcla es gaseosa. Bien. Muy bien, bueno, fíjense que otra forma de la relación de aditividad de propiedades molares parciales sería para expresar la propiedad de la mezcla total, digamos, no por unidad de mol, como la que sea acá, sino total, por el número de moles totales que yo tenga de mezcla. En ese caso, la relación de aditividad me queda que el volumen de la mezcla total es igual al número de moles del componente 1 por el volumen molar parcial de 1, más el número de moles de 2 por el volumen molar parcial de 2. Bien. Estos volúmenes molares parciales son los volúmenes molares. Ambos valen RT sobre P. Saco factor común y ahora me quedará N1 más N2 por RT sobre P. Ese será el volumen total de la mezcla de gases ideales. Que es este volumen que yo había marcado acá. ¿Vamos? Bien, y ahora, la última que me queda evaluar es el delta B de mezcla por unidad de mol. El cambio en el volumen que se produce durante el proceso de mezclado, por unidad de mol. Esto será el volumen molar de la mezcla, es decir, luego del mezclado, digamos, el volumen molar de la mezcla, menos el volumen molar del sistema antes de ser mezclado, lo que yo llamaba ese volumen asterisco por unidad de mol. Entonces, fíjense, el volumen molar del sistema antes de ser mezclado, o lo que yo gráficamente representaba en el gráfico anterior como esa línea de trazos que me conectaban los volúmenes molares de los componentes puros. Entonces, eso quedaba expresado por justamente la ecuación que yo había puesto arriba de la recta de trazos, que será la fracción molar del componente 1 por el volumen molar de 1 más la fracción molar de 2 por el volumen molar de 2. Entonces, fíjense que este delta B de mezcla será el volumen total, y el volumen total por unidad de mol es esto que tengo aquí, y 1 por volumen molar de 1 más I2 por volumen molar de 2, menos el volumen, digamos, del molar del sistema antes de mezclarse, que es lo mismo, y 1 por B1, unidad de mol, más I2 por el volumen molar de 2. De manera que cuando yo lo resto me da 0, que era el resultado que nosotros preveíamos. Es decir, el proceso de mezclado de gases ideales no produce un cambio en el volumen. ¿Estamos? Entonces, Lucas, respecto a tu pregunta que me habías hecho, acá, Lucas, respecto a tu pregunta que me habías hecho, ¿por qué quedaba la curva del volumen de la mezcla por abajo? ¿Sí? Para gases ideales, la curva del volumen
fíjate que para gases ideales, el volumen por mol de mezcla va a quedar sobre la recta. ¿Ves? ¿Ves? Me va a quedar sobre la recta. Es decir, el cambio de volumen, la diferencia entre las dos curvas que antes veía, ahora no la veo. Esa me queda igual a 0. ¿Estamos? ¿Sí, Lucas? Sí, Walter, perfecto. ¿Se entiende? Claro. Porque ahí justamente... Y lo que sería la curva serían gases reales en sí, Exacto, que interactúan. Exacto. O tienen Gases, repulsión dependiendo del o caso. bien tienen interacción. Ojo, gases o líquidos. O líquidos, para claro. líquidos. O para sólidos, inclusive, también se da para mezclas sólidas. Pero este es un ejemplo en el cual vos no tenés, es decir, la curva de la mezcla, es decir, el volumen de la mezcla te va a quedar sobre la recta de los componentes puros porque no tenés un cambio en el volumen debido al proceso de mezcla. Bueno, muy bien. Hasta aquí les pregunto a ver si tienen alguna pregunta. Sí, yo tengo una duda. Dale, a ver quién está hablando. Con Bernabé, dale. el volumen de cada gas por separado, perdón, la presión de cada gas por separado es P, pero en la mezcla es la suma de las presiones, ¿o no? Sí, Bernabé, muy bien. Es una buena aclaración la que haces. Fíjate, mira. Acá tengo, por mi concepción del proceso de mezclado, todo tiene que estar a la misma presión, ¿sí? A la misma T y a la misma P. ¿Sí? Yo acá tengo el gas ideal 1 a la presión P. Y al gas ideal 2 lo tengo a la presión P. Acá la mezcla tiene que estar a la misma presión P. De manera tal que el gas ideal 1 pasa desde una presión P hasta una presión parcial P sub 1. El gas ideal 2 pasa desde la presión P hacia la mezcla que va a estar a una presión parcial P sub 2. La suma de la presión parcial de 1 más la presión parcial de 2 tiene que ser igual a P. ¿Entiendes? Ah, ¿Ves que la presión cambia de cada gas? Y eso es lógico, porque fíjate, mirá, para que el gas ideal 1 en este reservorio que está tenga una determinada presión, vos tenés una determinada cantidad de moles del gas ideal 1 ahí adentro ejerciéndote esta presión P. ¿Sí? Cuando este gas ideal vos ahora lo metés acá en este reservorio mucho más grande, o en todo el volumen, digamos, la presión del gas ideal 1 disminuye, digamos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué? Bueno, porque ahora tenés la misma cantidad de moléculas de 1 en un reservorio mucho más grande. Acordate que no tenés interacciones. Por lo tanto, el gas ideal 1 ni se da cuenta que está el 2. ¿Entendés? Él está en un volumen más grande, nada más. Él ve un volumen más grande. Por lo tanto, su presión baja a la presión parcial 1. Lo mismo le pasa al 2. Baja a la presión parcial 2. La suma de la presión parcial de 1 más la presión parcial de 2 es la presión P, que es la que se mantiene constante. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, me quedó claro. Bárbaro. Entonces, seguimos adelante. Ahora queremos hacer lo mismo que hicimos con el volumen, lo queremos hacer con la energía libre de Gibbs. Entonces, lo que queremos obtener es la energía libre de Gibbs de la mezcla, el delta G de mezcla, el delta energía libre de Gibbs debido al mezclado, y la energía libre de Gibbs molar parcial de cada componente, es decir, los potenciales químicos. Entonces, ahora vamos vuelvo a lo que estaba explicando recién a la pregunta de Bernabé. Fíjense ustedes, para las moléculas de cada componente, en particular el componente I, el proceso de mezclado es equivalente a una expansión isotérmica, desde una presión inicial P hasta una presión parcial final P sub I. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir esto. Imagínense, vuelvo a mi proceso de mezclado. Imagínense, yo tengo el gas ideal 1, ¿sí? Bien, está A, T y P, como decía, ¿no? Ahora saco el tabique y se produce el proceso de mezclado. Para el componente 1, si yo le pido al componente 1, describime qué sentiste en el proceso de mezclado vos. Y el tipo lo que me diría es, mira, yo lo que sentí en el proceso de mezclado es lo siguiente. Primero la temperatura fue constante, fue un proceso isotérmico. ¿Sí? Bien. La presión no fue constante, la presión cambió. ¿Cómo cambió? Bueno,
Inicialmente estaba a P y después estaba a una presión más baja, a una P sub I. Entonces, lo que yo sentí es un proceso de expansión isotérmica. ¿Entiende? Eso es lo que me diría el componente 1. ¿Qué me diría el componente 2? Cuando yo le pregunte, ¿qué sentiste en el proceso de mezclado? Me diría lo mismo. Mira, yo sentí un proceso de expansión isotérmica. ¿Sí? ¿Desde qué presión a qué presión? Bueno, en el caso del componente 2 será desde la presión P hasta la presión parcial P sub 2. Y el componente 1 me diría, yo sentí un proceso de expansión isotérmica desde la presión P hacia la presión parcial P sub 1. Bien. Sobre la base de esa descripción que cada gas ideal me daría, yo lo que puedo decir es que, lo que les digo acá, para las moléculas del componente I, el proceso de mezclado es equivalente a una expansión isotérmica desde una presión inicial P hasta una presión final P sub I. Entonces, lo que voy a hacer, como yo quiero evaluar acá todas las propiedades de energía libre de Gibbs involucradas en el proceso de mezclado, yo voy a partir de la expresión de la termodinámica generalizada para el diferencial de G. Entonces yo digo, el diferencial de G, esta es la ecuación del laboratorio de la termodinámica generalizada, ¿no? El diferencial de G es igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P. Como este proceso de mezclado es un proceso isotérmico, de acuerdo a lo que acabo de escribir, entonces T es constante y el término en T se me hace 0. Entonces llego a que el diferencial de G es igual a B por diferencial de P. ¿Sí? Yo les decía, cualquier relación entre propiedades extensivas también se da en términos de propiedades molares parciales. Entonces, esta relación, diferencial de G es igual a B por diferencial de P, en términos de propiedades molares parciales, quedará de este modo. El diferencial de la energía libre de Gibbs molar parcial de I es igual al volumen molar parcial de I por el diferencial de P. Y el volumen molar parcial de I, como acabo de demostrar, el volumen molar parcial de I es igual a RT sobre P. Para mezcla de gases ideales, recuerden, estamos analizando la termodinámica de gases ideales. Entonces, el volumen molar parcial de I lo reemplazo por RT sobre P. Y integro. ¿Desde dónde hasta dónde integro? Bueno, integro en el proceso de mezclado. Integro desde los componentes puros hasta la mezcla. Bien, vamos a integrar. Entonces, primero tengo que integrar de la izquierda a la igualdad el diferencial de energía libre de Gibbs molar parcial de I. ¿Desde dónde? Bueno, cuando están puros, el componente Gibbs está puro, la energía libre de Gibbs molar parcial es igual a la energía libre de Gibbs molar, porque ahí está puro, ¿no es cierto? Entonces, voy a integrar. El límite inferior de integración será la energía libre de Gibbs molar del componente I. Y el término superior será cuando el tipo está mezclado, en la mezcla. Es decir, será la energía libre de Gibbs molar parcial de I. Bien, ahora voy a integrar del otro lado. Por acá integro en P. Entonces, RT salen afuera porque son constantes. Y los límites de integración serán. El límite inferior es cuando están los componentes puros. Cada uno está a la presión P. Y el límite superior es cuando están en la mezcla. Cada uno tendrá una presión parcial P sub I. Diferencial de P sobre P. Cuando yo integro, obtengo esto. Fíjense acá, integro a la izquierda, integro a la derecha y reordeno. Y tendré que la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I a P y T, esta es la propiedad en la mezcla, que es el potencial químico del componente I en la mezcla, es igual a la energía libre de Gibbs por mol, el componente I a P y T, esta es la contribución del componente I como componente puro, antes del proceso de mezclado, más RT por el logaritmo natural de la presión parcial de I sobre la presión total. Entonces, fíjense, miren, la expresión del potencial químico tiene un primer término que es la contribución del componente puro y un segundo término que tiene que ver justamente con el mezclado de ese componente. ¿Vamos? Esto, lo que me está representando aquí es el proceso de mezclado. Este logaritmo aparece debido a este término, ¿ven? Donde yo tengo la mezcla desde la presión P, que es la presión que cada gas tiene antes del mezclado, hasta la presión parcial, que es cuando saqué el tabique y permití que se mezclen. Este término lo que me representa es el proceso de mezclado.
este primer término lo que representa es el componente puro. Fíjense, este primer término, ¿dónde sale? ¿De dónde sale este valor? Este valor es el límite inferior de integración. ¿Ven? ¿Y esto qué es? Era justamente la contribución del componente puro antes del mezclado. Esto es componente puro antes del mezclado y le sumo el cambio que se produce, digamos, en el potencial químico debido al proceso de mezclado. ¿De dónde sale este valor? Fíjense que este valor es la energía libre de Gibbs, el componente I por mol, digamos, del componente I a P y T. Este sale de las curvas de G para ese componente, que es un gas ideal, ¿no es cierto? Entonces, si yo grafico, que es la actividad especial 1 que ustedes van a hacer ahora, si yo grafico la energía libre de Gibbs por mol en función de la temperatura, presión constante, para el componente 1 puro, para el componente I puro, ahí voy a tener su curva, digamos, de G, como la hemos deducido ya anteriormente. Y entonces digo, bueno, para esta presión y para esta temperatura, me fijo cuál es el valor de la energía libre de Gibbs por mol de ese componente. De ahí, de este valor que yo leo, sale justamente este primer término. ¿Ven? La energía libre de Gibbs por mol del componente I a P y T. Fíjense otra cosa, fíjense el argumento del logaritmo. ¿Ven? El argumento del logaritmo es el cociente de la presión parcial sobre la presión total. Y eso, por la ley de Dalton, es la fracción molar de I. ¿Ven? Si yo despejo aquí, la ley de Dalton, esta presión la paso por acá abajo, la presión parcial sobre la presión total es la fracción molar. Entonces, el argumento del logaritmo es la fracción molar de I. A lo que llego es a esta ecuación, que me dice que el potencial químico del componente I en una mezcla de gases ideales va a ser igual a la energía libre de Gibbs por mol del componente I a P y T más RT por el logaritmo natural de la fracción molar de I. ¿Estamos? Este primer término es el valor que toma el componente I como componente puro. Por eso su valor sale de la curva de G para el componente puro. Este segundo término tiene que ver con el proceso de mezclado. Bien, ¿me siguen? ¿Me entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno. Sigo adelante entonces. Bien. Fíjense que yo al proceso de mezclado lo podría integrar de otra manera. En definitiva, cuando yo les dije, bueno, vamos a ponernos de acuerdo cómo nosotros vamos a asumir el proceso de mezclado. Yo les dije, los dos componentes inicialmente están puros, a la misma temperatura, a la misma presión y en el mismo estado de agregación. Se produce la mezcla y la mezcla la tengo a la misma T, a la misma P y en el mismo estado de agregación que los componentes puros. Eso en definitiva fue una definición arbitraria, que yo les dije, bueno, nos ponemos de acuerdo que para nosotros el proceso de mezclado va a ser así. Bien, yo podría haber elegido otra concepción del proceso de mezclado. Por ejemplo, podría haber dicho que a los componentes puros, en vez de considerarlos a P y T, los considero a la temperatura T, que va a estar la mezcla final, pero a la presión de un bar. En vez de estar a la misma presión de la mezcla, digo que el componente puro está a la presión de un bar. Esa sería otra posibilidad en la cual podría haber integrado yo el proceso de mezclado. En ese caso, fíjense que lo que voy a estar tomando como componentes puros serían los componentes puros en un estado estándar. ¿Se acuerdan los estados estándar que yo les dije? Que justamente el estado estándar se consideraba como la presión de un bar y a la temperatura T considerada, ¿no? Bueno, nosotros al final, en la última unidad del curso, en la última unidad, cuando veamos equilibrio químico, ahí, solamente ahí, yo voy a integrar el proceso de mezclado, en lugar desde cada componente puro a P y T y en el mismo estado de agregación, voy a integrar desde el componente puro en el mismo estado de agregación, pero a la presión de un bar, es decir, en el estado estándar. Solamente lo voy a hacer así por conveniencia y al final del curso. Por eso, aquí yo simplemente introduzco cómo me quedaría la ecuación del potencial químico si yo integrase de esa manera. Pero esto simplemente tómenlo como un paréntesis
que nosotros por ahora no vamos a utilizar esta forma de integración. Lo único que quiero ilustrarles es que es totalmente arbitrario. Yo podría elegir este o cualquier otro camino de integración. Entonces, si yo a los componentes puros los considero en el estado estándar, en su estado estándar, ahora, fíjense, voy a integrar en el límite inferior de la integral de la izquierda, voy a integrar desde la energía libre de Gibbs por mol del componente I a la temperatura T, pero ahora no a la presión P, sino que a la presión de un bar. Este sería el estado estándar del componente puro. E integro hasta la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I a P y T en la mezcla. Bien. Sobre la derecha, la integral de la derecha de la igualdad, ahora integraré desde la presión de un bar. Fíjense que los límites de integración tienen que ser consistentes. Si aquí al componente puro lo tengo en su estado estándar, es decir, a la presión de un bar, yo aquí a la derecha tengo que integrar desde esa presión hasta la presión parcial de I. ¿Estamos? Es decir, yo tengo que ser consistente con los límites de integración. Tengo que partir del componente puro y lo tengo que llevar al componente en la mezcla. Y en la presión tengo que ser consistente con ese criterio que tomé. Si al componente puro lo tomé a un bar, bueno, aquí tengo que integrar desde un bar. Si al componente lo tomo en la mezcla P y T, bueno, aquí tengo que integrar la presión parcial del componente en la mezcla. Después el resultado que voy a obtener es totalmente el mismo, por supuesto, porque el resultado no va a depender de mi camino de integración. Bien, entonces, si yo integro a los componentes puros desde el estado estándar, y no desde el componente a la P y T de la mezcla, sino desde el estado estándar, fíjense, ahora me quedará que el potencial químico a P y T en la mezcla, digamos, va a ser igual. Ahora a la energía libre, a este valor, la energía libre de Gibbs por mol del componente I a la temperatura T y a la presión de un bar, es decir, el estado estándar, más RT por el logaritmo natural de la presión parcial de I en la mezcla sobre la presión de un bar. Sobre la presión de un bar, que era la presión a la cual yo había considerado a cada componente puro. Fíjense cómo operan estas ecuaciones. Lo que digo es, el potencial químico lo expreso como el valor que tenía la propiedad por unidad de mol cuando el tipo estaba puro, en este caso en su estado estándar, más este término que tiene que ver con el mezclado y me lleva desde el componente puro hasta el componente en la mezcla. El denominador del argumento es el componente puro, es decir, aquí estaría la presión estándar, y el componente en la mezcla estaría dado por la presión parcial de I. Entonces, este valor de componente puro en el estado estándar tiene que ser consistente con este denominador del argumento del logaritmo. Fíjense que aquí también soy consistente. Este valor sería el valor del componente puro a P y T, y soy consistente con este límite inferior, que sería la presión a la cual se encuentra el componente puro. Tiene que ver con la consistencia de los límites de integración. ¿Ven? Muy bien, bueno, en definitiva lo que les quiero decir es que esto solamente lo dejo expresado. Por ahora nosotros no vamos a utilizar las expresiones de los potenciales químicos integrados de esta manera, solamente los voy a utilizar al final del curso y solamente por conveniencia cuando vea toda la parte de equilibrio químico. Por ahora, la forma que vamos a utilizar para los potenciales químicos están integrados de esta manera, como les dije en la clase de ayer. Cada componente puro a P, T y en el mismo estado de agregación de la mezcla, y la mezcla, lógicamente, a la misma P, T y en el mismo estado de agregación que los componentes puros. Por eso la expresión que voy a tomar de potencial químico va a ser esta. Y por ahora no voy a tomar esta. ¿Estamos? Les vuelvo a repetir, el valor que yo calcule, el potencial químico va a ser el mismo. Va a ser el mismo, por un camino o por el otro. Simplemente estoy tomando distintos caminos de integración, nada más. Que más me convenga. Bueno, por ahora el que más nos conviene es este. Al final del curso nos va a convenir más este. Bueno, muy bien. Ahora paso a la energía libre de Gibbs de la mezcla por unidad de mol. Si yo aplico la relación de aditividad de propiedades molares parciales, por unidad de mol me quedará que la energía libre de Gibbs por mol de mezcla será igual a la fracción molar de 1 por la energía libre de Gibbs molar parcial de 1 más la fracción molar de 2 por la energía libre de Gibbs molar parcial de 2. Si yo reemplazo la energía libre de Gibbs molar parcial de 1 o el potencial químico de 1 por la forma,
que obtuve recién. Recuerden que la forma que vamos a utilizar es esta, perdón. Si yo reemplazo para el componente 1 por esta forma, y la energía libre de Gibbs molar parcial del componente 2 por esta forma, vamos a repetir, son las expresiones de los potenciales químicos para cada uno de los componentes. A lo que llegaré es que la energía libre de Gibbs por mol de mezcla va a ser igual. Fíjense, aquí tendré I1 por la energía libre de Gibbs molar del componente 1 a T y P, más I2 por la energía libre de Gibbs molar del componente 2 a T y P. Fíjense que estos dos primeros términos, son los que llamamos contribución de los componentes puros y separados. Porque esos son estos primeros términos, que tienen que ver justamente con la contribución del componente puro antes del mezclado. Entonces, cuando yo los mezclé, estos dos primeros términos me representan la contribución de los componentes puros y separados antes del mezclado. Y luego me quedará más RT, que son estos segundos términos que aparecen en los potenciales químicos, más RT por I1 logaritmo natural de I1 más I2 por el logaritmo natural de I2. Este segundo término, este paréntesis, representa justamente la contribución por mezclado. Y fíjense una cosa interesante. La fracción molar es un número comprendido entre 0 y 1. Por lo tanto, que el logaritmo natural de un número comprendido entre 0 y 1 siempre es negativo. De manera tal que este término es negativo y este término también es negativo. Es decir, el paréntesis siempre va a ser negativo. Y por lo tanto, este término, RT por el paréntesis, siempre va a ser menor que 0. Como este término representa el mezclado, la contribución por mezclado, lo que yo demuestro es que el mezclado lo que produce siempre es una disminución en la energía libre de Gibbs de la mezcla respecto del valor total que tenía la energía libre de Gibbs de la mezcla o del sistema antes del mezclado, que está representado por los componentes puros. Entonces, lo que veo es que el proceso de mezclado de gases ideales siempre es un proceso que tiende a estabilizar mi sistema, es decir, a bajar la energía libre de Gibbs del sistema, ¿entienden? Por ese mismo motivo, si yo estoy considerando el proceso en el cual tenía cada uno de los gases primero separados por este tabique, y en un determinado momento yo saco el tabique, los gases naturalmente tienden a mezclarse. ¿Por qué? Porque ese proceso de mezclado tiende a reducir la energía libre de Gibbs del sistema. Y recuerden ustedes cuando analizamos esa función tan fascinante que es la función G, veíamos que aquellos estados en los cuales presentaban menor energía libre de Gibbs por mol son estados cada vez más estables. Es decir, un sistema siempre tiende a reducir su energía libre de Gibbs por mol para justamente estabilizarse. Entonces, el proceso de mezclado es un proceso que estabiliza el sistema. Si ese no fuese el caso, si no estabilizase el sistema, al contrario, por ejemplo, si lo desestabilizase, entonces si yo sacaría este tabique, cada vez quedaría ahí, no tendería a mezclarse, cada vez quedaría ahí en su lugar sin mezclarse. El mezclado natural se produce porque justamente es un proceso que tiende a estabilizar el sistema, tiende a disminuir la energía libre de Gibbs por mol del sistema. ¿Lo ven? Aquí, ese término. Es el responsable del mezclado. Muy bien. Bueno, también, si yo en lugar de expresar la energía libre de Gibbs por mol de la mezcla, lo expresase como la energía libre de Gibbs total de la mezcla, es decir, por el número de moles totales, aplicando la relación de aditividad, yo tendría que el número de moles de 1 por la energía libre de Gibbs molar parcial de 1, más el número de moles de 2 por la energía libre de Gibbs molar parcial de 2, sería igual a la energía libre de Gibbs de la mezcla, ¿no? Total de la mezcla. Bueno, si yo reemplazo por las expresiones de los potenciales químicos y del número de moles, tendré esta ecuación que les muestro aquí. Que la energía libre de Gibbs de la mezcla, total a T y P, va a ser igual a N1 por la energía libre de Gibbs por mol, componente 1, más N2 por la energía libre de Gibbs por mol del componente 2. Estos dos términos representan la contribución de componentes puros. Ahora sería la contribución total, ¿no? No por unidad de mol, sino la contribución total.
más RT por N1, logaritmo natural de I1, más N2, logaritmo natural de I2. Esta representaría la contribución total debido al mezclado. Muy bien. Y si yo ahora quiero calcular el delta G de mezcla, es decir, el cambio en la energía libre de Gibbs que se produce debido al proceso de mezclado, tendré que restar. Tendrá que restar el dibujito, tendré que restar, en términos de G de energía libre de Gibbs, tendré que restar la energía libre de Gibbs de la mezcla menos la energía libre de Gibbs de los componentes puros antes de la mezcla. Eso me dará el delta G de mezcla. ¿Ven? El delta G de mezcla, que es lo que viene acá arriba de la flecha, será el G de la mezcla final menos el G total de la mezcla antes del componente antes del mezclado, ¿no? El estado final menos el estado inicial, a eso me refiero. Entonces, el delta G de mezcla será la energía libre de Gibbs por mol de la mezcla, digamos, luego del proceso mezclado, menos la energía libre de Gibbs del sistema antes de mezclarse, que es lo que yo llamo contribución de componentes puros. Entonces, fíjense que si yo reemplazo esta expresión que obtuve para el G por mol de la mezcla, la reemplazo aquí, entonces tengo que esta contribución de componentes puros se me anula con, acá, una contribución de componentes puros que no aparece acá. Se anula, y lo que obtengo es que el delta G de mezcla, por unidad de mol, será RT por I1 logaritmo natural de I1 más I2 logaritmo natural de I2, es decir, este término. Este término es el delta G de mezcla. Pero ustedes ya pueden ver que acá yo tengo que el G por mol de la mezcla es igual a la contribución con componentes puros más el delta G de mezcla. ¿Estamos? Es lógico, ¿no es cierto? Es ver el proceso en la dirección que ocurre. Yo lo que digo es, el G de la mezcla es igual al G, contribución de componentes puros, el G de los componentes puros antes de la mezcla, más el delta G de mezcla que me lleva desde los componentes puros hasta la mezcla. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Están ahí todos? ¿O se me Sí, durmieron? creo que se va entendiendo. ¿Sí? Lucas, Sí, Walter, todo bien. Iván. Todo bien, Walter. Fernando, perfecto. Bueno, muy bien. Voy a entonces a avanzar a la entropía y dejo la entropía. Entonces, a ver qué más me queda. La entropía y la energía. Bueno, termino con las funciones que me quedan, así ya terminamos de describir toda la termodinámica de gases ideales. Entonces, vamos a seguir con la función S, con la entropía. Lo que quiero encontrar es la entropía molar parcial de cada componente, la entropía de la mezcla y el delta S de mezcla. Bueno, primero, recordemos que para nosotros, para la mezcla de gases ideales que estamos analizando, si yo le pedía a cada gas ideal que me diga qué sentía él cuando experimentaba el proceso de mezclado, cada uno me iba a decir, mira, yo lo que siento es un proceso de expansión isotérmica. Así cada uno describe el proceso de mezclado. Entonces, para calcular la entropía, durante ese proceso, todas las funciones de la entropía, estas que les acabo de mostrar acá, la entropía molar parcial, el S de la mezcla y el delta S de mezcla, yo lo voy a describir justamente de ese modo, ¿cierto? Como un proceso de expansión isotérmica. Entonces, lo que voy a empezar es recordando, cuando veía la termodinámica de gases ideales, que el diferencial de S para un gas ideal era igual a Cp sobre T diferencial de T menos Rp por diferencial de P. Si el proceso es un proceso isotérmico, este término en T se me anula y me quedará que el diferencial de S para un gas ideal es igual a menos R sobre P diferencial de P. En términos de propiedades molares parciales, esta misma ecuación me quedará el diferencial de la entropía molar parcial de I es igual a menos R sobre P diferencial de P. Y ahora lo voy a integrar. ¿Cómo lo voy a integrar? Como lo hice antes. En un proceso a presión y temperatura constante, que voy desde los componentes puros hasta cada componente en la mezcla.
Entonces integro, como les muestro aquí. Integro. En la integral de la izquierda de la igualdad, voy. Desde el componente puro, en ese caso será la entropía molar, de I a P y T, hasta el componente de la mezcla. En ese caso será la entropía molar parcial, de I a P y T. Y del lado de la derecha, tengo que ser consistente con el límite de integración que usé sobre la izquierda. Es decir, acá el componente puro lo tengo a P y T, bueno, acá tengo que integrar desde P, porque acá estoy integrando en presión, ¿no es cierto? Y acá lo tengo al componente I en la mezcla, entonces tendré que llegar hasta la presión parcial de I en la mezcla. Tengo que ser consistente. Muy bien, bueno, integro y obtendré esto, ¿no es cierto? Que la entropía molar parcial del componente I a P y T va a ser igual a la entropía molar de I a P y T, esta es la contribución de componente puro, la contribución de componente puro antes del mezclado, recuerden que viene de este límite inferior, acá todavía no está mezclado, menos R por el logaritmo natural, y acá nuevamente, esto fíjense, la integral de diferencial de P sobre P es el logaritmo natural de P, y los límites es desde la presión parcial hasta la presión P, es decir, esto me quedaría menos R por el logaritmo natural de la presión parcial de I sobre la presión total P, y eso, presión parcial de I sobre la presión total P, es la fracción molar de I, la ley de Dalton. Entonces, por eso llego a esta ecuación que les muestro aquí, que la entropía molar parcial de I a P y T va a ser igual a la entropía molar de I a P y T menos R por el logaritmo natural de la fracción molar de I. Muy bien. Ahora quiero calcular la expresión para la entropía de la mezcla por unidad de mol. Bueno, aplico la relación de aditividad. Siempre hago lo mismo, para todas las propiedades voy haciendo lo mismo. Aplico la relación de aditividad en términos de fracciones molares. Entonces me quedará que la entropía por mol de la mezcla va a ser igual a la fracción molar de 1 por la entropía molar parcial de 1 más la fracción molar de 2 por la entropía molar parcial de 2. Ahora reemplazo aquí en las entropías molares parciales por esta ecuación para cada uno de los componentes. Y llegaré a esta ecuación que les muestro aquí, que dice que la entropía por mol de mezcla va a ser igual a la fracción molar de 1 por la entropía molar de 1, a P y T, más la fracción molar de 2 por la entropía molar de 2, a P y T. Estos dos términos representan la contribución de componentes puros. ¿Sí? En la pregunta que me hacía Lucas del gráfico, si yo estuviese representando entropía por mol de la mezcla en función de la fracción molar, estos dos términos serían la recta que me conecta desde la entropía molar del componente 1 puro hasta la entropía molar del componente 2 puro. Estos son estos dos términos. Y ahora me quedará, fíjese ahora la parte esta, que tiene que ver con el mezclado, de cada uno de las entropías molares parciales, me quedará un término menos R por I1 por el logaritmo natural de I1 más la fracción molar de 2 por el logaritmo natural de la fracción molar de 2. Ahora fíjense ustedes, como les decía antes, las fracciones molares son números entre 0 y 1. Los logaritmos de un número entre 0 y 1 siempre va a ser negativo. Es decir, este término que está dentro del paréntesis, el primer término del paréntesis siempre va a ser negativo y el segundo también. De manera tal que el paréntesis va a ser negativo. Con este menos que está acá adelante, me hace que siempre toda esta contribución debida al mezclado siempre sea mayor que 0, siempre sea positiva. ¿Qué me está indicando eso? Que siempre sea positiva. ¿Qué les parece? ¿Qué efecto tiene el mezclado entonces? ¿Qué efecto me produce el mezclado respecto al sistema antes de mezclarse? Respecto a la entropía. ¿Qué les parece? Aumenta el desorden molecular. Exacto. Siempre el mezclado tiende a aumentar el desorden molecular, lo cual es lógico, ¿no es cierto? Porque justamente hay mayor desorden. ¿Estamos? Entonces, lo que tenemos como conclusión, la energía libre de Gibbs lo que me dice, mira, el proceso de mezclado es un proceso que se va a producir. Se va a producir. ¿Por qué? Y bueno, porque te tiende a estabilizar tu sistema. Tiende a reducir la energía libre de Gibbs del sistema, así que hay una fuerza impulsora para que se produzca. Y por otro lado, lo que me dice la entropía es, ok, se va a producir y te va a producir un aumento en el desorden del sistema, lo cual es totalmente lógico.
A este aumento en el desorden, yo me refería cuando les decía, al principio, cuando discutía el dibujito del mezclado para gases ideales, y les decía, bueno, pero ojo, porque para el caso de la entropía y todas aquellas variables que dependan de la entropía, como la energía libre de Gibbs y la energía libre de Hedmond, los cambios en esas propiedades debido al mezclado no valen cero. Porque si bien no tengo diferencias en las energías de interacción porque no hay interacciones, pero sí tengo desorden. Bueno, aquí ven que justamente hay un desorden involucrado que está dado por justamente el término de mezclado. Bueno, aquí les dejo una reflexión para pensar, que acá lo estoy viendo desde el punto de vista de la ecuación, ¿no es cierto? La ecuación analítica. Otra forma de verlo sería así. El delta S de mezcla es mayor que cero siempre. Dice, porque para cada componente el mezclado equivale, como vimos recién, a una expansión isotérmica, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que para una expansión isotérmica, involucrando un gas ideal, como vimos en la primera parte del curso, yo tendré que el diferencial justamente de S, de la entropía, es igual a R por el diferencial del logaritmo natural del volumen. Como es un proceso de expansión, el volumen final es mayor que el volumen inicial, así que esto siempre es mayor que cero. Es otra forma de verlo. Muy bien. De distintas maneras se lo dejo ahí como para reflexión para que lo piensen. Bien. Finalmente, entonces, me queda calcular el delta S de mezcla. El delta S de mezcla será la entropía por mol de la mezcla menos la entropía por mol del sistema antes de mezclarse, es decir, de los componentes puros. Entonces, si yo reemplazo esta expresión aquí, entonces estos dos primeros términos se me anulan con estos términos. En ambos casos son la contribución de componentes puros. Y me queda que el delta S de mezcla es igual a esto que tengo aquí. Menos R por I1 logaritmo natural de I1 más I2 logaritmo natural de I2. Fíjense cómo con esto concluyo que el delta S de mezcla es distinto de cero. Vuelvo a repetir, si bien en las mezclas de gases ideales no tengo energías de interacción, no tengo interacciones intermoleculares, pero sí tengo desorden. El proceso de mezclado por uso de desorden. Por eso, el delta S de mezcla no es igual a cero. Bueno, termino entonces con la entalpía y la energía interna. Ahora quiero hacer lo mismo que hice, pero con la entalpía. Quiero encontrar las entalpías molares parciales, la entalpía de la mezcla y el delta H de mezcla. Nosotros sabemos que la entalpía H se define como G más T por S. Esta expresión en términos de propiedades molares parciales será la entalpía molar parcial es igual a la energía libre de Gibbs molar parcial más T por la entropía molar parcial. Si yo reemplazo por las expresiones que acabo de demostrar para la energía libre de Gibbs molar parcial y para la entropía molar parcial, las expresiones que había demostrado aquí, esta es para la entropía molar parcial y esta es para la energía libre de Gibbs molar parcial. El químico, si yo reemplazo ahí, podré encontrar, reemplazando, aquí reemplazo, obtengo esto, acá hay dos términos que se me van a anular, y a lo que llego es que la entalpía molar parcial es igual a la energía libre de Gibbs molar más T por la entropía molar del componente I. Y G molar más T por el S molar es el H molar. Entonces a lo que llego es que la entalpía molar parcial es igual a la entalpía molar para una mezcla de gases ideales. ¿Sí? Que es la misma relación que veía, una relación equivalente que veía para el volumen. Es decir, el volumen molar parcial es igual al volumen molar en una mezcla de gases ideales. Bueno, para la entalpía lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque la entalpía no es una función directamente asociada a la entropía. Entonces, la entalpía solamente depende de las interacciones intermoleculares. Como no hay interacciones, entonces la entalpía, digamos, para el componente en la mezcla es igual a la entalpía del componente cuando está puro. Bien. Perfecto. Entonces lo que llegué es que la entalpía molar parcial es igual a la entalpía molar para una mezcla de gases ideales. Ahora quiero ver la expresión de la entalpía por mol de mezcla. La entalpía de la mezcla por mol. Aplico relación de aditividad y llego a que la entalpía de la mezcla por unidad de mol
es igual a la fracción molar de 1 por la entalpía molar de 1 más la fracción molar de 2 por la entalpía molar de 2. En este caso, a la pregunta que hacía Lucas, Se volvió a cortar. Sí. Sí.